mucho gusto saludar esta mañana a Adrián Cervantes, es el representante de México en el Emprendedor del Año en este 2014. Y pues hoy fue un día muy importante para ti, Adrián. ¿Cómo estás? Bienvenido, de Grupo Biosman, por supuesto. ¿Cómo fue el proceso de hoy en la mañana que te va a llevar a ganar, esperemos, el Emprendedor del Año? Fíjate que la realidad es que fue un poco inesperada la entrevista, que al final todos los jueces conocían perfectamente la actividad de la empresa, se veía que habían estudiado mucho todo lo que se les dio de información. Me sentí cómodo, afortunadamente el idioma no fue una barrera, entonces fue muy agradable la entrevista. Particularmente yo me divertí mucho y el jurado era un jurado interesantísimo, había 15 empresarios a nivel mundial. Estaban comentando ayer, ¿no?, que entre los 15 hacían 150 billones de dólares en activos sumando sus empresas. Pues sí, es un poco intimidante, ¿no?, estar con personas que tienen 20 o 30 mil millones de dólares de facturación revisando tus documentos y tus cartas para participar como jurado. La verdad es que sí me generó un poco de impacto, pero pues estoy contento. Ahora, justamente lo que te trae aquí es una empresa realmente muy innovadora y sobre todo con un gran potencial de crecimiento. ¿Qué es Biosman el día de hoy y hacia dónde va? Fíjate que hoy si tuviera que poner un nombre, seguimos siendo una empresa gacela, somos una empresa mediana con un crecimiento muy importante. El plan para el año que entra es un crecimiento del 100%, este año queremos crecer 60%, pero la única forma de que esto se logre es siendo ligeros y innovadores. Entonces, ayer en la tarde que estábamos viendo a los competidores y revisando a todos los currículums, la verdad es que sí me quedé sorprendido del nivel de empresas que hay en el mundo. Como que no te imaginas que sales y estés en un foro de tanto éxito. La verdad es que es interesante. Sí, hemos visto empresas que tienen varios siglos, empresas de decenas de miles de millones de dólares en activos, con presencia en múltiples países. Y sin embargo, Biosman es una empresa que sin duda es muy interesante, sobre todo por el enfoque en la eficiencia y la escalabilidad que puede tener. Sí, la realidad es que la innovación que hicimos en la toma del mercado de la cirugía está siendo una ventaja competitiva abismal. Creemos que va a ser muy difícil que nuestros competidores a corto plazo nos puedan alcanzar y estamos logrando un nivel tecnológico y de eficiencia que nos va a permitir escalar o replicar este modelo de negocio en varios países. Si todo sale bien y podemos lograr la adquisición de las empresas que estamos revisando en Colombia y en España, porque también tiene que ver un porcentaje de la suerte. Claro. Se da esta coyuntura de poder buscar estos aliados en sociedad para seguir creciendo. La empresa tiene una plataforma que se va a catapultar de forma impresionante porque el año que entra el 40% de la facturación sería en mercados internacionales, entonces le genera un múltiplo muy interesante de valor el no depender solo del mercado mexicano. Ahora, un concepto muy interesante que tú has definido es el hecho de que los emprendedores y a todos aquellos que nos escuchan en todo el país pues tienen que pagar impuestos, ¿no?, por principio de orden. ¿Por qué es ello? Y sobre todo pues va a contracorriente de lo que puede pensar cualquier empresario en México. No, lo que pasa es que cuando uno empieza la empresa y nace como empresa y no como autoempleo, tenemos que tener claro que las reglas del país te permiten acceder a la banca, te permiten generar valor a la empresa y acceder a mejores fondos de inversión, y a la medida que tú tengas en orden tu contabilidad y tu rentabilidad, vas a financiarte con la banca, no con los impuestos. Yo creo que es un grave error de los empresarios en México tratar de disminuir las utilidades para pagar menos impuestos. Esto lo único que hace es que los bancos, los fondos de inversión y cualquier inversionista probable se desincentive a invertir porque no ve un negocio rentable. O sea, la generación de la riqueza por principio se tiene que dar por la misma riqueza. O sea, para que el país cambie, los empresarios tendríamos que empezar a tener como convicción no tener fundaciones, sino nada más cumplir con nuestras obligaciones fiscales
Y con el tiempo eso le va a dar la vuelta al país, porque de ahí se va a poder obtener los fondos para educar a la gente e invertir en las zonas que le hacen falta a nuestro país, que aparte nos surge, ¿no? O sea, hay que convertir la economía informal en formal y los empresarios comportarnos a la altura de nuestra responsabilidad social, que es hacer que el país cambie a través de eso, ¿no? Ahora, a lo largo de estos días he estado escuchándote en las distintas entrevistas y encuentros con empresarios de todo el mundo, emprendedores, y una de las grandes preocupaciones que tienes es el hecho de que no hay un manual de dueño. Es decir, es realmente complicado el ser emprendedor y sobre todo el estar en una etapa en donde ya empiezas a consolidarte como una gran empresa. ¿Qué es lo que has aprendido justamente en estos días encontrándote con todas estas experiencias internacionales? Fíjate que es interesante cómo vimos empresas de 11 generaciones y otras empresas nuevas, pero al final todos los dueños estamos solos, ¿no? Ese es un tema que hay que aprender a mitigar, que lo han hecho muy bien en Estados Unidos, generando los marcos legales para las sociedades. Yo creo que deberíamos de buscar en México la opción de facilitar el marco jurídico para hacer alianzas estratégicas, claro, porque esto nos va a permitir obtener talentos en las empresas de mejor calidad. O sea, creo que uno de los grandes miedos que tiene el empresario mexicano es el marco jurídico y que se respete lo que se acuerda en un contrato, ¿no? Entonces yo creo que si queremos dar la vuelta al país, estas alianzas y el marco jurídico debería de trabajarse en cómo hacerlas de forma más eficiente y profesional para que el dueño tenga los medios de crecer, ¿no? Ahora, reunidos con los de Colombia, hablabas de la dificultad que tenemos en América Latina de hacer alianzas y sociedades, nos cuesta mucho trabajo. ¿Qué observas como estos grandes obstáculos mentales que tenemos, y al menos la experiencia en México y ahora que estás yendo a Colombia y España? ¿Cuáles son los principales obstáculos que observas que impiden realmente un gran desempeño? Yo creo que uno de los grandes obstáculos es la certidumbre jurídica. O sea, cuando tú revisas los ecosistemas de emprendedores en Estados Unidos, funcionan increíblemente bien porque las alianzas y el marco jurídico en el que operan estos ecosistemas se vuelven altamente eficientes porque el abogado puede adquirir a través de su trabajo acciones, los inversionistas tienen claro cuáles son las reglas y ganan o pierden el dinero, y la realidad es que si este ecosistema está relacionado con universidades, inversionistas y abogados que generan ese círculo virtuoso entre el emprendedor, el desarrollador de la tecnología, el empresario y las universidades, se genera un círculo, un ecosistema eficiente. En México y en América Latina, al tener una cultura más de amor a la empresa que verla como un activo, nos genera dificultad compartir el poder y eso nos ha hecho más lento, ¿no? La realidad es que si ves como en Europa y en Estados Unidos tiene una capacidad de asociarse mucho más eficiente que nosotros por un tema cultural. Ahora, por último, estás proyectando crecer 100%, internacionalizarte, comprar empresas en Colombia, en España. ¿Cómo lograr que no te genere indigestión un crecimiento tan acelerado? Porque creo que es uno de los retos grandes cuando el éxito, y lo decías, pues es uno de los principales problemas, y sobre todo poder digerir toda esta integración y crecimiento. Yo creo que hay dos puntos que son completamente básicos para que esto se pueda dar. Lo primero es tener un equipo de dirección eficiente, que es el que se encarga del presente. Entonces, un buen equipo de dirección te permite la ejecución y la optimización de los recursos, y el dueño tiene que ver el futuro, que es el que cuida el valor y el que decide en qué mesas apostar. Si logras esa división entre la ejecución y la planeación, el presente no sacrifica el futuro, entonces puedes crecer a velocidades bastante más rápidas que lo normal, porque tienes realmente dividida la parte es decir, profesionalizar a la empresa. Ahora, en términos de investigación y desarrollo, que es uno de los grandes huecos que tiene el sistema empresarial mexicano, se invierte muy poco. En el caso de ustedes lo han hecho. ¿Cómo hacerlo profesional? Es decir, ¿cómo tener mecanismos para que no sean ocurrencias y se vuelvan pues una constante del proceso?
Sabes que el desarrollo de equipos de diseño, de tecnología y de vinculación se convierte en un tema cultural. Entonces, una empresa innovadora tiene que tener una cultura innovadora. Entonces, se debe de aprender a escuchar a todos los participantes de la empresa en la innovación, porque se puede innovar desde los procesos hasta en la tecnología. Entonces, la responsabilidad de los accionistas o del dueño de la compañía es ser capaz de escuchar a los que realmente están en contacto con el cliente, y la empresa exitosa es la que lleva esa información más rápida a los procesos comerciales, porque al final puedes pagar estudios de mercado, puedes buscar qué hacer, pero la respuesta la tiene el cliente. Entonces, la empresa eficiente es la que es capaz de escuchar más rápido a su cliente y ejecutar la solución al más alto nivel para generar ese círculo de innovación virtuoso. La superflexibilidad se está convirtiendo hoy en los estándares. Hoy el largo plazo es 6 meses. O sea, las empresas se tienen que reinventar cada 6 meses, porque la comunicación cambia tan rápido en los mercados que si no eres capaz de tomar la información del cliente y no la llevas rápido a ejecutar, se come el mercado a la competencia. Pues Adrián, espero volverte a escuchar una vez que tengamos el resultado de este importante certamen, en donde, bueno, pues eres un representante, por supuesto, muy digno y muy interesante de México, y sobre todo por el crecimiento que ya proyectas, que ese sí ya habla de un éxito. Pues te deseo mucho éxito, y pues ojalá que finalmente sea México por primera vez el emprendedor del año. Y ojalá que sí, estoy muy emocionado. Gracias. Gracias.